Ejercicio número 41 nos dicen que si el punto AB es la imagen que se obtiene al trasladar un punto R, según el vector m más n. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este vector R? Ya. Entonces, a este vector R, digamos, o sea, este punto R, digamos que está acá, digamos que tiene coordenadas X e Y, yo le apliqué una traslación según A, B. Entonces, su nueva imagen, tengo, bueno, ¿qué es lo que hace la traslación? La traslación en realidad es sumar dos vectores, es sumarle al punto el vector según el que yo estoy trasladando. Entonces, si yo parto de un punto X, Y y lo traslado según un punto A, B, voy a llegar al punto X más A, Y más B. Entonces, ¿cómo obtengo yo el punto original? Bueno, restando el vector que yo que tenía, ¿ya? Entonces, si esto de acá es igual a m, n, que es lo que me dicen acá, eh, perdón, al revés. Si yo trasladé según, eh, según m más n, entonces obtengo x más m y más n. Al final es una cosa de letras, no importa mucho. Y con esto se obtiene a más b. Entonces, ¿cómo obtengo yo los puntos originales? Escribiendo las coordenadas acá y despejando x y despejando y. Es decir, x más m tiene que ser igual a, por ende x es igual a menos m, y el i más n tiene que ser igual a b, por lo tanto el i es igual a b menos n. Por lo tanto, el punto original era a menos m, b menos n. ¿Ya? Es decir, la alternativa B es la alternativa correcta, pero lo que hay que hacer en esencia es restar el vector traslación al punto obtenido. ¿Sí? Si yo le resto a, B, le resto m menos n, obtengo el punto original antes de la traslación. Ahora, en este ejercicio, que es bastante lúdico, ¿sí? Básicamente tenemos un robot que se puede mover o hacia la derecha o hacia arriba, ¿ya? Y eso se va a dar según un vector traslación Tm, P, donde m indica la cantidad que se mueve hacia la derecha y p hacia arriba. Entonces dice que Antonia programa la siguiente secuencia de movimientos y la vamos a hacer al tiro. Primero es 0,1, es decir, 0 hacia la derecha y 1 hacia arriba. O sea, el robot queda aquí. Después me dicen que es 2,0, por ende 2 hacia la derecha y 0 hacia arriba, por ende queda aquí. Después en el movimiento 3 tengo 1 hacia la derecha y 1 hacia arriba, es decir, 1 hacia acá y 1 hacia acá y quedo aquí. Y finalmente dice 4,0, por ende 4 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 y 0 hacia arriba. Bueno, tampoco tenía más cuadrículas. Y la cosa es que no llego al destino, no llego al punto B, que es lo que quería el problema. Entonces me dice, ¿cuál de estos movimientos debo eliminar? Entonces yo tengo que ver aquí por cuánto me pasé. Si yo quería llegar al punto B, me pasé por uno hacia la derecha y por uno hacia arriba. ¿Y cuál era justamente el movimiento que hacía eso? El movimiento 3. Si yo elimino el movimiento 3, yo no me paso. Es decir, el movimiento 3 es la respuesta correcta, que es el movimiento que sobraba. ¿Ya? Ejercicio número 43 me dicen que en la figura adjunta ABMN, o sea, el rectángulo que está así en horizontal, y ACPQ son rectángulos, por ende o sea, queremos que sean semejantes. Y nos dicen que este lado de aquí es el lado de menor medida, ¿ya? Y me dicen cuánto tiene que medir para que estos dos sean semejantes. Entonces le vamos a poner X. Y por completitud podemos escribir todos los lados, ¿ya? Ahora, como son semejantes, se me va a cumplir ciertas proporciones. ¿Como qué cosa? Por ejemplo, el lado AB, que es 6, es al lado AC, que es 5, como el lado BM, que es 3, y el lado CP, que es X. Entonces, esto ya directamente me dio algo con que resolverlo, ¿sí? Entonces, lo que yo fui haciendo fue tomar de a pares estas cosas, y yo sé que el lado AB es al lado AC, como el lado BM es al lado CP. Y justamente encontré el X, que ese X no es justamente el lado QA que me están pidiendo,
pero es lo mismo, miden exactamente lo mismo al ser rectángulo. Entonces yo aquí despejo y me queda 6x es igual a 3 por 5, ¿sí? Pasé este multiplicando hacia allá y este hacia acá. Entonces x es igual a 3 por 5 dividido 6. Yo simplifico ese y me queda 2, es decir, 5 medios. Es decir, x es 5 medios, que eso es la alternativa D. Ahora en el ejercicio 44 tenemos un ejercicio de semejanza. Nos preguntan cuáles son verdaderas. En la 1, y esta le voy a ir haciendo zoom porque vamos a escribir harta información, tenemos que el triángulo ABC, importante el orden en el que me lo enuncian, es semejante a MNP. Y nos dicen que M, N y P son puntos medios de los lados del triángulo ABC. Una cosa importante es que cuando yo dibujo todos los puntos medios de los triángulos y los uno, eso se llaman medianas, y la cosa es que quedan paralelos al lado contrario, ¿sí? Es decir, AB es paralelo a NM, MP a CA y NP a CB. Por lo tanto, si yo le asigno ángulos cualquiera al triángulo grande, digamos que este de aquí es alfa, este es beta y este es gamma. Ahora, por los paralelismos, este de aquí también tiene que ser beta, este de aquí también tiene que ser alfa, ¿ya? Ahora, eso es por paralelismo de NM. Entonces, ahora por esto, este de aquí también tiene que ser gamma, y porque tiene que sumar 180, este es beta, ¿ya? Y por lo mismo, este de acá también es gamma, ¿ya? Este de aquí es alfa, este de aquí es gamma, este de aquí es alfa porque alfa, beta y gamma suman 180 y este de aquí es beta. Por lo mismo, suman 180. Es decir, yo con esto puedo saber todos los ángulos internos de este triángulo. Entonces, ahora vamos viendo. En el triángulo ABC yo tengo ángulos alfa, beta y gamma en ese orden. En el triángulo MNP tengo ángulos alfa, beta y gamma en ese orden. Es decir, en este triángulo era correcta esta afirmación. Son semejantes. Ahora vamos viendo. En el triángulo, bueno, nos dicen que el triángulo ABC y el MNP son semejantes y nos dan una serie de paralelismos. Ya, al triángulo grande asignémosles ángulos igual que antes. Digamos que esto es alfa, esto es beta y esto es gamma. Ya como MN, o sea, el lado de arriba, es paralelo a AB, gamma se repite acá y alfa se repite acá. Ahora, NP, que es el lado de acá, eso es paralelo al CB, por lo tanto, alfa se repite acá y beta se repite acá, ¿ya? Ahora, como el PM, o sea, este lado de acá, es paralelo a AC, tengo que alfa se repite acá, perdón, que gamma se repite acá y que beta se repite acá, ¿ya? Y lo mismo, este de aquí es beta y esto es alfa. Por las mismas razones, porque alfa, beta y gamma tienen que sumar 180 y este de aquí es, perdón, me equivoqué. Este de aquí es gamma, ahí sí. Alfa, beta y gamma y este es alfa, alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma suman 180 porque son los ángulos de un triángulo. Entonces ahora vamos viendo, en el triángulo ABC, en ese orden, yo tengo gamma, alfa y beta, y en el triángulo MNP tengo gamma, alfa y beta en ese orden. Por lo tanto, son semejantes por criterio de ángulos. Y finalmente en este, nos dicen que CD es paralelo a, o sea, que es perpendicular a AB. Por lo tanto, esto de aquí es un ángulo recto. Entonces, si esto de aquí es alfa y esto es beta, y como el ángulo en C es recto, alfa y beta tienen que sumar 90. Por lo tanto, este de aquí también es beta. ¿Por qué? Porque alfa y beta suman 90 más el ángulo recto en D, 90, y esto de aquí es alfa. Entonces también pude describir todos los ángulos. Ahora entonces me dicen el triángulo ABC en ese orden. Es beta, alfa y perpendicular. Y en CBD, C tengo beta, alfa y perpendicular. Es decir,
En las tres se cumplían los criterios de ángulos, por lo tanto las tres semejanzas dichas son ciertas. Es decir, la alternativa E, 1, 2 y 3. Y en el ejercicio 45, dicen, un profesor le plantea la siguiente situación, que tiene dos postes verticales A y B, que están a distancia a 4 y 8 y 12 metros respectivamente de una estaca, enterrada en el suelo, ¿ya? De esta manera sale un cable recto que se une a la figura de la cima de los postes, ya como se representa en esta figura, ¿ya? Entonces, ahora el profe le solicita a una alumna que determine la altura del poste B y ahí describen el procedimiento, pero ella se equivoca en un paso y nos están preguntando en qué paso se equivocó. Ya, lo primero que yo tengo que reconocer acá es que esto es un ejercicio del teorema de Tales. Si esto es X y yo lo quisiera hacer, lo que yo sé es que 3 es a 4, como la altura del poste B, que es X, es a este lado completo, o sea, a la suma de estos dos, 12. ¿Ya? Es decir, yo al hacer esto y mirando los pasos que hizo Marcela, puedo ver al tiro dónde está el problema. ¿Y cuál es el problema? Que ella aquí escribió 8, y ese 8 debería ser un 12. Por lo tanto, en el paso 1 fue donde ella cometió un error. Es decir, la alternativa correcta es la alternativa A.